A lo largo de la historia ha habido infinidad de descubrimientos que han sido atribuidos a personajes de los últimos siglos. Pero ¿qué pensarías si te digo que, por ejemplo, el átomo fue descubierto por una civilización mucho más antigua, de la cual poco conocemos? Pues si quieres saber la realidad del átomo y quién fue la primera persona en hablar sobre ello, quédate conmigo hasta el final del vídeo, porque aquí lo vas a descubrir. Te voy a hablar sobre qué es el átomo. El átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad y sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos. El átomo está compuesto por un núcleo central en el que tiene otras partículas más pequeñas llamadas neutrones, sin carga pero con masa, y protones con carga eléctrica positiva. Y alrededor de este núcleo giran otras partículas llamadas electrones con carga eléctrica negativa. Demócrito dicen que fue el primero en afirmar que la materia estaba compuesta por átomos y que estos eran indivisibles. El griego estaba interesado en el descubrimiento de los primeros principios, esas sustancias a las que todas las sustancias posteriores podrían reducirse esencialmente. Mientras que los pensadores anteriores sugirieron cosas tales como el agua, el aire y el fuego como primeras sustancias, Demócrito supuso que toda la materia está compuesta por partículas sólidas, indivisibles e invisibles al ojo humano, llamado átomos. Por eso dicen que fue el primero que habló del átomo tal y como es. Esto lo hace ser considerado por muchos como la persona que descubrió el átomo, pero en este vídeo te voy a demostrar que hubo otra persona mucho anterior a Demócrito que ya habló del átomo. Después de la suposición de Demócrito, Dalton en 1803 lanzó su teoría atómica de la materia y la demostró con múltiples experimentos. En ella decía que todos los elementos que se conocen están constituidos por átomos y que estos eran lo más pequeño en que se podía dividir la materia, es decir, eran indivisibles. Fue el primero en crear una teoría atómica llamada la teoría atómica de Dalton. Dalton utilizó su teoría para explicar y demostrar la existencia del átomo, más o menos igual que Demócrito, pero con un montón de experimentos que se había hecho sobre gases y para calcular los pesos atómicos de los elementos. La teoría atómica de Dalton era útil para muchos cálculos y ayudaba para explicar una gran cantidad de datos. El error de su teoría era que decía que el átomo era indivisible, cosa que hoy en día se ha demostrado que es falso. Faltaba por descubrir el electrón, el protón, el neutrón y el núcleo del átomo. En 1906, J.J. Thomson supuso que Dalton estaba equivocado porque el átomo estaba compuesto de electrones, partículas más pequeñas que el átomo. Los experimentos de Thomson mostraron que las partículas negativas son todas iguales y más pequeñas que el átomo. Thomson llegó a la conclusión de que las partículas negativas no podían ser las unidades fundamentales de la materia, ya que eran todas iguales. En lugar de ello, planteó que deberían ser parte de los átomos. Las partículas negativas fueron más tarde llamadas electrones. Thomson fue el descubridor del electrón Millikan, lo confirmó 20 años después. En 1911, Rutherford lanzó la primera teoría sobre la estructura del átomo. En ella decía que los electrones giraban alrededor del núcleo, como si fuera un sistema solar en miniatura. Esta teoría se mantuvo hasta 1913, fecha en la cual Bohr lanzó una nueva teoría atómica. En ella decía que los electrones giran alrededor del núcleo, en órbitas, y las demás partículas se concentraban en el núcleo del átomo. Esta teoría es de las más importantes, llamada la teoría atómica de Bohr. Más tarde, en 1919, de nuevo, Rutherford descubrió que el núcleo de los átomos estaba compuesto por protones y que estos tenían carga positiva. La teoría atómica de Bohr no era la definitiva, pero sí la base de las teorías actuales sobre el átomo. En 1932,
Chadwick descubrió el neutrón, una de las partículas fundamentales de la materia que se encuentra en el núcleo del átomo. Aún así, debemos de remontarnos a la antigua India, al comienzo del hinduismo, mucho antes que el mismísimo budismo, ya que en el siglo VI a.C. comenzó un movimiento llamado el Vaisesika Sutra, también llamado como Kanada Sutra. Es un antiguo texto sánscrito fundacional de la escuela Vaisesika de la filosofía hindú. El sutra fue escrito por el sabio hindú Kanada, también conocido como Kashyapa. Según algunos estudiosos, como ya te comenté, floreció antes que el budismo, porque Vaisesika Sutra no menciona el budismo ni las doctrinas budistas. Sin embargo, los detalles de la vida de Kanada son inciertos, y el Vaisesika Sutra fue compilando probablemente en algunos momentos de esos siglos, y finalizando en la versión actual existente antes del nacimiento de Cristo. Varios eruditos lo han comentado desde el comienzo de la Era Común. El comentario más antiguo que se conoce es el Padartha Dharma Sangraha. Otra obra secundaria importante sobre el Vaisesika Sutra es el Padartha Sastra de Matikandra, que existe tanto en sánscrito como su traducción al chino en el 648 por Yuan Xuan. El Vaisesika Sutra está escrito en estilo de sutras aforísticos y presenta sus teorías sobre la creación y existencia del universo usando atomismo naturalista, aplicado lógica y realismo, y es una de las primeras ontologías realistas sistemáticas conocidas en la historia de la humanidad. El texto discute movimientos de diferente tipo y leyes que lo gobiernan, el significado de Dharma, una teoría de epistemología, la base de Atman, yo o alma en la traducción, y la naturaleza de yoga y moksha, la mención explícita del movimiento como la causa de todos los fenómenos del mundo y varias proposiciones al respecto lo convierten en uno de los primeros textos sobre la física. La física es fundamental para la afirmación de Kanada de que todo lo que se puede conocer se basa en el movimiento. Su atribución de centralidad a la física en la comprensión del universo también se deriva de sus principios de invariancia. Por ejemplo, dice que el átomo debe ser esférico, ya que debe ser el mismo en todas las dimensiones. Afirma que todas las sustancias están compuestas de átomos, 2 de los cuales tienen masa y 2 no tienen masa. La filosofía del Vaisesika Sutra es el pluralismo atomista, afirma Hayatiyeke. Sus ideas son conocidas por sus contribuciones a la inferencia inductiva y a menudo se la acopla con la lógica deductiva de la escuela hermana del hinduismo denominada Jnana. James Trower y otros identificaron la filosofía Vaisesika como naturalista. En sus textos hay 9 constituyentes de realidades, 4 clases de átomos, tierra, agua, fuego y aire, espacio, akasha, tiempo, kala y dirección, disa, infinidad de almas, Atman, mente, manas. Cada objeto de creación está hecho de átomos, parmanu, que a su vez se conectan entre sí para formar moléculas, anu. Los átomos son eternos y sus combinaciones constituyen el mundo material empírico. Las almas individuales son eternas, impregnan el cuerpo material por un tiempo. También nos dice que hay 6 categorías de experiencia, denominados Padartha, que serían sustancia, cualidad, actividad, generalidad, particularidad e inherencia. Se dan varios rasgos de las sustancias Drabya, como el color, el sabor, el olor, el tacto, el número, el tamaño, lo separado, el acoplamiento y el desacoplamiento, la prioridad, la comprensión, el placer y el dolor, la atracción y la repulsión, y también los deseos. Al igual que muchos textos nacionales de la escuela clásica de la filosofía hindú, Dios no se menciona en el sutra y el texto no es teísta. La edición crítica del Vaisesika Sutra se divide en 10 capítulos, cada uno subdividido en 2 secciones llamados Hanikas. El primer capítulo, Kanada abre su sutra como definición del Dharma, la importancia de los Vedas y sus objetivos. A continuación, el texto afirma y describe 3 categorías y sus aspectos causales: sustancia, cualidad y acción.
explica sus diferencias, similitudes y relaciones entre estas tres. La segunda parte del primer capítulo define y explica un universal, un particular, Vivesa, y su relación jerárquica. Kanada afirma que es de la combinación de particulares que surgen algunos universales. El segundo capítulo de los Vaisesika Sutras presenta 5 sustancias: tierra, aire, agua, fuego y espacio, cada una con una cualidad distinta. Kanada argumenta que todas, excepto el aire y el espacio, son verificables por la percepción, mientras que la existencia del aire invisible se establece como inferencia. El aire sopla y que debe haber una sustancia que afecte la sensación del tacto a la piel. El espacio, argumenta, se infiere de la capacidad de uno para moverse de un punto a otro sin obstáculos. Un punto que revisa en la parte posterior del texto al afirmar que el sonido se percibe y prueba el espacio. En el tercer capítulo, Kanada expone sus premisas sobre Atman, yo, alma, y su validez. En el cuarto capítulo discute el cuerpo y sus adjuntos. En el quinto capítulo se investiga la acción relacionada con el cuerpo y la acción relacionada con la mente. El texto define y discute yoga y moksha, afirmando que el autoconocimiento es el medio para la liberación espiritual. En este capítulo, Kanada menciona varios fenómenos naturales, como la caída de objetos al suelo, el ascenso del fuego hacia arriba, el crecimiento de la hierba hacia arriba, la naturaleza de la lluvia y las tormentas eléctricas, el flujo de líquidos, el movimiento hacia un imán, entre muchos otros. Luego intenta integrar sus observaciones con sus teorías y clasifica los fenómenos en 2: los causados por la volición y los causados por las conjunciones sujeto y objeto. En el sexto capítulo se examina la virtud y también el pecado como preceptos morales y tal como se discuten en los Vedas y los Upanishads. En el séptimo capítulo se discuten cualidades como el color y el sabor en función del calor, el tiempo, el objeto y el sujeto. Kanada dedica un número significativo de sutras a su teoría e importancia de la medida. En el octavo capítulo, Kanada se detiene en la naturaleza de lo cognitivo y la realidad, argumentando que la cognición es una función del objeto y el sujeto. Algunos sutras son poco claros, como uno sobre Hatha, que Kanada afirma que es aplicable solo a la sustancia, cualidad y acción. En el noveno capítulo, Kanada discute la epistemología, en particular la naturaleza y la percepción, la inferencia y el proceso de razonamiento humano. Y en el décimo capítulo y final, el texto se centra en el alma, sus atributos y sus 3 causas. Kanada afirma que la felicidad y el sufrimiento humano están vinculados a la ignorancia, la confusión y el conocimiento del alma. Desarrolla sus teorías de la causa eficiente, el karma, el cuerpo, la mente, la cognición y la memoria para presentar su tesis. Por lo tanto, podemos decir que el átomo fue descubierto muchísimos siglos antes que lo que los libros nos cuentan y que lo que sabemos sobre la ciencia, la física actual. Ya sabemos que en el hinduismo, 600 años antes de Cristo, podemos apreciar que el descubrimiento del átomo no es un descubrimiento moderno. De hecho, de hace siglos atrás, antes que el budismo, en el hinduismo ya se hablaba de la existencia del átomo. Si te ha gustado este vídeo, me encantará que escribas en comentarios qué piensas sobre ello y que te suscribas a mi canal, porque así me ayudas a continuar investigando y generando mayor contenido para este joven y humilde canal. Te doy las gracias de corazón por haberme acompañado en este viaje en la historia. Soy José del Pozo y te deseo una gran vida. ¡Chao!